Muy bien, 9:15 de la mañana, amigos. Vamos a esta hora a conversar con nuestro primer invitado. ¿Sobre qué? Sobre temas electorales pendientes en el Congreso de la República. Para ello nos acompaña el doctor Gerardo Tábara, él es secretario general de Transparencia. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Tábara. Gracias, buenos días, María Jesús. Bueno, estamos evidentemente en un año electoral, entre noviembre y diciembre, ¿no es cierto? El presidente de la República tiene la facultad efectivamente de convocar al proceso electoral 2016. Sí. Sin embargo, ¿ustedes consideran que hay temas pendientes en materia electoral en el Congreso? Sí, sin duda. Fíjate, en los últimos meses el Congreso aprobó algunas normas que van a ser muy importantes para conocer mayor información sobre los precandidatos y los candidatos. Una es la ventanilla única, por la cual los partidos políticos conocerán los antecedentes penales, judiciales, tributarios, patrimoniales, de aquellas personas que podrían postular por ese partido político. Y luego se ha establecido mayores exigencias en la hoja de vida que los candidatos ya entregarán al Jurado Nacional de Elecciones, para que no oculten información sobre sentencias o sobre ingresos y bienes. Pero esto no es suficiente, esto es muy importante, pero hay otras cosas que se necesita también que el Congreso apruebe antes que el presidente Ollanta Humala convoque a las elecciones. Por ejemplo, las normas sobre democracia interna en los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que los partidos estén obligados a permitir la participación de todos sus militantes al momento de decidir quiénes van a integrar la plancha presidencial o la lista de 130 congresistas, de 130 candidatos al Congreso. Y que esas elecciones además contemplen de manera obligatoria la participación de los 3 organismos electorales: RENIEC para tener el padrón de los que van a votar en el partido, OMPE para organizar junto con el Comité Electoral del partido las elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones para fiscalizar ese proceso electoral. Esa es una norma muy importante porque puede devolverle a los propios militantes y simpatizantes de los partidos políticos mayor confianza, ganas de volver a acercarse a sus partidos, y porque contrapesa el poder de las dirigencias o de las cúpulas partidarias. En muchos casos lo que ocurre es que un grupo de dirigentes, que pueden ser 20 o 50 dirigentes nacionales, decide la lista de los 130 candidatos. Entonces, digamos, aquel que está lejos y no participó, no se siente representado por aquel candidato que decidieron en Lima sea su candidato a congresista. Ahora, esto se enmarca directamente en la ley de los partidos políticos. Sí, claro, eso tiene una base en la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos hoy señala que hay 3 modalidades. Una es que todos los militantes voten, la otra es que los militantes y cualquier otra persona vote al interior de ese partido, y la otra es que una asamblea de dirigentes sea la que decida, una asamblea de delegados. Esta tercera es la que nosotros pensamos debe eliminarse, porque lo que hace es concentrar demasiado poder de decisión en un grupo que puede ser reducido de delegados. Ah, ok, perfecto. ¿No? Y de repente también esto como que retrasa o un poquito puede no ser muy eficiente, ¿no?, a la hora de elegir a los precandidatos o a los candidatos. Claro. El otro tema, doctor Tábara, ¿no?, que directamente en el plano electoral es lo que tiene que ver con el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. ¿Esto está debidamente normado? ¿Qué hay como pendiente en el Congreso? Bueno, fíjate, la ley establece, y lo estableció desde que fue aprobada la ley de partidos políticos, que el Estado financia una parte de la actividad de los partidos políticos, no toda, una parte, en proporción a los votos obtenidos por los partidos que llegan al Congreso de la República. Eso representa para este periodo aproximadamente el 0,008% del presupuesto de la República, es decir, es un monto pequeño que tiene como fin exclusivo la capacitación de los militantes, la formación de ellos mismos y el funcionamiento interno, es decir, pagar, por ejemplo, el alquiler de un local de un partido político. Ya, pero eso le daría al Estado, no sé, pues si la idea es que el Estado amplíe ese financiamiento, ¿y qué prerrogativa va a tener el Estado? La propuesta es que el Estado cumpla con ese financiamiento que hasta ahora no se cumple, pero por supuesto que eso va acompañado de normas muy estrictas de control a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Hoy la OMPE hace un buen control de las finanzas, pero no tiene una capacidad para sancionar que sea efectiva. La ley misma dice que una sanción al partido que no cumple con reportar sus gastos es que se le retire el financiamiento público. Pero si el financiamiento público no se viene aplicando, no hay sanción. No podría. No hay sanción. La OMPE puede decirle, te retiro el financiamiento público, y el partido podrá decir, bueno, ok, quítamelo. Ya. ¿Y como todo no me dan? esto en aras, doctor Tábara, de qué? En aras de tener una política cada vez más transparente, en la cual las personas podamos volver a confiar, no solamente en la política, en los partidos políticos, en los líderes y las lideresas de los partidos políticos. Para nadie es un secreto, todas las encuestas muestran esta situación que todos lamentamos, por la cual la gente siente distancia frente a los políticos y frente a los partidos, siente desconfianza, hay una crisis tremenda. Los gobiernos regionales están a manos de movimientos regionales y no de partidos políticos. En las provincias y distritos se repite esa situación. Ahora, pero los organismos, los movimientos y estas organizaciones, digamos, de provincia que usted dice que muchas veces se arman o se organizan solo para una elección. Sí, en muchos casos. Eso es algo que, ¿cómo lo ven ustedes de transparencia? Con preocupación, porque eso hace difícil gobernar un país cuando tienes, de los 25 gobiernos regionales, solo 3 están en manos de un partido que es Fuerza Popular, 2 de Alianza por el Progreso y los otros 20 a cargo de 20 distintos partidos. Es muy difícil ponerse de acuerdo con tan disgregación, fragmentación de organizaciones políticas. Pero ese políticas. Es el resultado de la falta de partidos políticos a en eso el tema precisamente iba María Jesús. Eso es, en buena parte, resultado de que los partidos políticos abandonan la actividad en regiones y provincias. Y en la política los vacíos se llenan. Si los partidos no compiten en una elección regional, alguien va a competir, alguien va a ganar. ¿Quiénes? Estos movimientos regionales, que en algunos casos son organizaciones serias, pero no en todos los casos. Tal vez en la mayoría lo que pasa son que surgen para la elección, son alianzas entre personas que tienen algún nivel, pero que no tienen una organicidad, una estructura programática que les vaya a permitir mantenerse a lo largo del tiempo. Van a tener ahora que buscar vínculos seguramente con estos movimientos los partidos políticos para elaborar su lista de parlamentarios al Congreso. Ahora, ¿por qué es que en el Congreso aún no se ha logrado tener el resuelto este tema? Hay poco tiempo, ¿no? Bueno, queda poco tiempo. En realidad estas iniciativas fueron lanzadas por los organismos electorales, por Transparencia, por un conjunto de instituciones desde el año 2012. Y ahora recién empezaron a aprobarse algunas de manera interesante, pero faltan estas otras. Las razones podemos ir explorándolas. Lo importante ahora es exhortar al Congreso a que apenas instalada la nueva legislatura, se tome, que es ahora en julio, se tomen este tipo de medidas con prioridad. Tenemos agosto, septiembre y octubre, no más, para aprobar porque luego de que ya se solicite el proceso electoral o que ya oficialmente se convoque, ¿no es cierto?, a las elecciones, ya probablemente los propios congresistas, que muchos de ellos van a estar en su campaña por la reelección, ya no van a darle prioridad, ¿considera Transparencia? ¿Ya no le van a dar prioridad. Además, en noviembre viene la discusión del presupuesto de la República, pero además, una vez convocadas las elecciones por el presidente de la República, ya no es posible modificar las reglas. Sobre todo una vez que se dio el pitazo inicial, no puedes cambiar las reglas. De manera que hay que hacerlo antes de que se convoque a las elecciones de abril del 2016. Perfecto. Entonces, lo urgente es la ley de partidos políticos. ¿Sobre qué puntos? Sobre los temas de democracia interna para elegir a los candidatos. Ese es un punto bien interesante, doctor Dara. ¿Cómo lo observan ustedes desde Transparencia? Precisamente en este momento se anuncian varios precandidatos. ¿Cómo debería funcionar este proceso al interior de la agrupación nosotros política? hemos estado diciendo desde hace algunas semanas, y lo ha dicho también el jurado, nadie en este momento puede decirse soy candidato a la presidencia, a pesar de que hay 6 personas que han dicho soy candidato. Nadie es candidato si no pasó por un proceso de elección interna en su partido político. Eso de acuerdo con la ley. ¿Tiene fiscalización ese proceso también? Claro, ese proceso es fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que estamos pidiendo es que el Congreso de la República apruebe una norma por la cual ese proceso elector
electoral permita la participación de todos los militantes y no solo de un grupo de dirigentes. ¿Y realmente se cumple? Bueno, algunos partidos lo cumplen. Hay por lo menos 4 partidos que han anunciado que así lo van a hacer. Hay un partido político que hace poco hizo elecciones de sus dirigentes abiertas, cualquier persona podía ir a votar. Ojalá esto se vaya incrementando, pero que no quede solamente en la voluntad del partido político, que es muy importante esa voluntad y hay que destacarla, pero que sea una norma. El proceso interno refleja, ¿no es cierto?, la decisión o la voluntad de todo el partido. Vamos a hablar de las bases, que no solamente sea el CEN de un partido político, sino que verdaderamente representa la voluntad de los militantes, ¿no es cierto? Es que de eso se trata, efectivamente. Eso va a hacer que los militantes se sientan más a gusto de pertenecer a ese partido político, porque van a tener la posibilidad de decidir ellos quién quiere que sea su candidato. Quisiera hacerle un énfasis especial, doctor Cabral, antes que el tiempo nos gane, al aspecto que vemos, por ejemplo, que luego estamos enterándonos, es decir, que el financiamiento vino, probablemente se habla hasta de narcocandidatos. Estamos ya en las puertas de iniciar un proceso electoral oficialmente. No es cierto que hay muchos que hayan empezado su campaña desde antes, ¿no? Pero me refiero a que aquí hay que ser muy sesudos al momento de ver la hoja de vida, el aspecto moral del candidato, del que va al Congreso, del que se postula a la presidencia del país, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Es muy importante mirar, efectivamente, hay una responsabilidad también de los propios electores y electoras de pensar bien a quién le van a dar el voto, cuál es la hoja de vida de ese candidato y cuál es el historial del partido político que lleva a ese candidato. La declaración jurada se ha demostrado que no basta. No es suficiente. ¿Y de dónde viene el financiamiento? Fíjese, ahora hay una iniciativa muy interesante, ya no solo para el financiamiento público, que viene de OMPE para, que se llama Democracia y Empresa, que lo que busca es canalizar fondos de empresa privada para que OMPE los asigne de manera igualitaria a los partidos políticos durante la campaña electoral, de forma tal que los partidos no tengan que tocar la puerta de cada empresa, que llegan muchos, sino que la empresa voluntariamente asigna dinero a un fondo que es administrado por la OMPE para que éste lo asigne a los partidos políticos en la campaña. Como un filtro, ¿no? Un gran como un filtro, claro, porque OMPE es una entidad confiable, como el Jurado Nacional de Elecciones o como RENIEC. Y entonces hay que asignarle además que mayores la OMPE responsabilidades. Es la que tiene su capacidad, el desarrollo, la organización del proceso electoral recae en la OMPE. Y la supervisión de los fondos partidarios. También la supervisión. El jurado tiene una materia muy importante, que es la inscripción de los candidatos y la fiscalización de las hojas de vida. El jurado puede sacar a un candidato si mintió en la hoja de vida. Perfecto. Si ocultó información, el jurado está habilitado para retirarlo. ¿Cómo se puede ver el tema ya de manera integral, por ejemplo, cuando vemos a un candidato, ¿no es cierto?, presenta ese patrimonio a la hora de entrar y luego, no sé, esta parte me parece que tendría que ser una especie de cruce de información, por ejemplo, con instancias que puedan verificar la parte económica en su patrimonio? Sí, tenemos que ir por ejemplo, la Contraloría... La Contraloría, los propios organismos electorales, pero también la sociedad civil. O sea, tenemos también una responsabilidad y desde Transparencia asumimos la responsabilidad que nos corresponde y no somos los únicos, hay otras entidades también. ¿Hay los canales suficientes, por ejemplo, que le permitan al elector verificar o tener la información, ¿no es cierto?, desde el más desconocido? No, necesitamos abrir más la información. Hay muchas bases de datos que son inaccesibles, están como lacradas para cualquier ciudadano. Tenemos que abrirlos, es lo que es el gobierno abierto, los datos abiertos, hay que hacerlo más transparente. La información tiene que estar de acceso y de fácil acceso a cualquier persona. Y ahí la prensa y las organizaciones de sociedad civil tenemos, María Jesús, una responsabilidad muy importante. Pero en ese momento ustedes la exhortación que hacen al Congreso de la República se centra un poco por el tiempo que... Obviamente no nos engañemos, y ahorita empieza la campaña y ya la gente, o sea, los propios congresistas, como les decía, que buscan también un proceso de reelección, van a estar metidos en su campaña. No, sin duda, y tienen derecho a ello. Agosto, septiembre y octubre nos queda para... Septiembre y octubre son lo que nos queda para aprobar estas normas sobre democracia interna, sobre sanciones y mayores controles para el financiamiento de las campañas electorales o sobre el financiamiento público. ¿Cómo funciona el financiamiento, por ejemplo, en otros países, no, situándonos de pronto en la región para tener un contexto, un panorama más aproximado?
en el caso del financiamiento del Estado a los partidos políticos? Bueno, de manera similar a cómo funcionaría en el Perú. Hay algunos casos donde solamente hay financiamiento público, donde se prohíbe el financiamiento privado, o donde se pretende que se prohíba. En Chile ahora se discute la posibilidad de prohibir el financiamiento privado, por ejemplo. Hay mucho control también para que esas finanzas esos gastos sean reportados permanentemente a la OMPE, y cuando los reportes no son satisfactorios, entonces se cierra la transferencia de dinero. ¿Y el candidato cómo queda, o la agrupación? Y ese es un buen punto. ¿Qué pasa con el partido político que no reporta gastos? Mira, ahora, el 30 de junio, dentro de 6 días, se vence el plazo para reportar los ingresos y gastos del año pasado. Pero el partido político que no lo haga no va a estar impedido de participar en las elecciones de 2016. Entonces, ¿para qué está hecho? Entonces, ¿para qué está hecho? Por eso te decía, necesitamos controles más efectivos. OMPE pone una multa porque es lo que la ley le faculta. Pero si el partido no paga la multa, no tiene otra sanción. Necesitamos sanciones más efectivas, sanciones que de verdad obliguen al partido a cumplir con reportar sus ingresos y gastos. Hay que saludar a 2 partidos políticos que hasta hace 4 días ya habían presentado. Son 2 nada más, 2 de los pocos que tenemos. Hay que saludar a esos partidos políticos. Partidos políticos. Partidos políticos. 2 partidos políticos cumplieron ya con entregar su reporte de gastos del 2014, pero faltan 19, porque son 21 partidos. ¿Y el plazo vence? Y el plazo vence el 30 de junio. Entonces hay que exhortar a los partidos a que en estos días que restan cumplan con presentar. Y al mismo tiempo llamar la atención al Congreso y decirle, es dable que si un partido no cumple con entregar esos gastos pueda competir en la siguiente elección. Esa es la pregunta que le dejamos. Entonces, ¿a quién? Al Congreso de la República. Tarea para entonces. Y a la opinión pública en general, por supuesto. Y la opinión pública tiene una gran responsabilidad. Yo creo que sí, ¿cierto? sí, tenemos que, no debemos esperar las 2 últimas semanas para ponernos a pensar cuál va a ser nuestro comportamiento en la elección presidencial y parlamentaria en 2016. Entonces, regular el financiamiento, es como se llama a esta ley, ¿no? A este dictamen. Sí. La regulación del financiamiento a los partidos políticos es la tarea que está pendiente también. Es una tarea pendiente. Que en realidad está normado, pero ¿qué es lo que se pide un poco más, digamos, de mayores facultades para quién? Para OMPE, para mayores sanciones que efectivamente logren que los partidos en su totalidad cumplan con reportar los gastos ordinarios y los gastos de las campañas electorales, ¿no? Sobre todo aquí lo que se busca es evitar la penetración de dinero proveniente de fondos nada lícitos, claro, ¿no? Nosotros lamentablemente en nuestro Perú el narcotráfico es una realidad trágica, palpable, evidente, y entonces en todos los países donde hay esos niveles de narcotráfico, busca penetrar la política. Evitemos esa situación, discutamos también el financiamiento público, porque eso también dará mayores posibilidades de control sobre las actividades de los partidos políticos y podremos contener, por lo menos en parte, la penetración de dineros ilícitos en la política, que tanto daño le pueden hacer a nuestra democracia. Hay más de un analista político que ha hablado de narcocandidatos o de narcocongresistas. Tampoco es muy responsable si tú lo dices y no das nombres, ¿no? No es responsable lanzar una afirmación de esa naturaleza que puede dramatizar la situación, pero es una realidad que en todos los lugares donde el narcotráfico crece, como lo ha hecho en nuestro país, busca un manto de impunidad en la política. Y no solamente hablemos de narcotráfico, ¿qué pasa con el asunto? La minería ilegal. La minería ilegal, por ejemplo, pero también el terrorismo. También el terrorismo. No olvidemos. Sin duda, no olvidemos. Los peruanos tenemos la responsabilidad de no olvidar lo que hemos vivido, ¿no? Por supuesto, es una historia reciente, muy fresca, ¿verdad? Y muy dolorosa, y que no queremos que se repita nunca más. Pero por eso es que también hay otro tema que ojalá alcanzar el tiempo para debatirlo, que es el de impedimentos para postular. La pregunta es, ¿puede una persona que estuvo condenada por narcotráfico ser candidato a la presidencia de la República? Pero sí hemos visto con presidentes regionales, entre otros, ¿no? Sí. Hay una tarea pendiente, entonces. Hay una tarea pendiente, porque hoy la legislación no impide nada en ese sentido.